Muy bien, vamos a continuar con nuestro tema de diseño de base de datos. El modelo relacional en su primer aspecto, el aspecto estructural, nos habla de que la información en una base de datos está formada por tablas y nada más que tablas. Entonces ya aprendimos la creación de esas tablas, pero también en el segundo aspecto, el aspecto de integridad, nos habla de las reglas que deben de cumplir esas tablas para conservar la integridad de los datos. A eso se le conoce como el aspecto de integridad. Y la integridad no es otra cosa más que el conjunto de reglas que nos ayuda a asegurar la consistencia de los datos. El hecho de que un dato no se contradiga con otro o que un dato no nos genere una percepción diferente de lo que es la realidad. Entonces, la integridad la podemos validar de dos maneras. La primera de ellas se conoce como integridad por procedimiento. La integridad por procedimiento es aquella que nosotros colocamos en el lenguaje de programación que estemos utilizando, por ejemplo. Imaginémonos un formulario para insertar registros en una tabla llamada bodega, que tiene código, tiene nombre. Hay diferentes tipos de validaciones que nosotros debemos de colocar para asegurar la captura eficiente de los datos. La integridad eh, debe pasar por validaciones de datos perdidos, o sea que los datos que deban estar ingresados se ingresen, de clase o composición, de rango, racionalidad. Existen una serie de validaciones que nosotros debemos realizar y las hacemos con condicionales como esta, ¿verdad? Aquí preguntamos si hay datos ingresados en un formulario, eso nos va a dar o nos va a provocar que un formulario al usuario a la hora de pedirle los datos, por ejemplo, tenemos este formulario aquí, ¿qué ocurriría si nosotros permitiéramos que los datos se insertaran sin hacer ningún tipo de validación? ¿Sí? Esto nos daría un resultado incorrecto en la base de datos porque no deberíamos tener un registro sin código o sin nombre. Entonces, cuando nosotros presionamos el botón insertar, pues nos debe de aparecer un mensaje en donde obviamente nos diga que debemos ingresar el código de la bodega, ¿verdad? Esto es integridad por procedimiento. Y aunque al final de cuentas, el objetivo general de la integridad por procedimiento sigue siendo la consistencia, no está pensado principalmente en integridad de datos, sino que está pensado más en ser una vía de comunicación significativa con el usuario, ¿sí? Que el usuario pueda saber o pueda interpretar el, la regla de integridad que está incumpliendo. Por ejemplo, en este caso está cumpliendo la regla de los valores que deben existir, que deben de ser ingresados, o puede haber una en donde validemos que el código sea de tipo numérico y no de tipo alfabético, o por el contrario, que sea de tipo alfabético o no de tipo numérico. Entonces, esas son validaciones y que le van a servir al usuario, ¿sí? Nosotros como desarrolladores colocamos mensajes que el usuario puede interpretar, pueda saber cuál es el error que está cometiendo para que una vez que esos datos sí se acepten en el formulario, cuando lleguen a la base de datos, también la base de datos los pueda aceptar. Entonces la integridad por procedimiento se coloca en el lenguaje de programación y, y aunque el objetivo general es la consistencia, la integridad de los datos, el objetivo específico es más orientado hacia la comunicación con el usuario. Ahora, ese tipo de integridad se ve en clases de programación o en clases de teoría de sistemas o en clases de ingeniería de software. El segundo tipo de integridad, que es el que nos interesaría más a nosotros, es la integridad declarativa. La integridad declarativa es aquella que se coloca directamente en la base de datos, ¿sí? Y cuya finalidad específica sí es la integridad de los datos, ¿sí? Esa integridad por procedimiento, esa integridad declarativa, recordemos integridad por procedimiento,
va en el lenguaje de programación, sea este el lenguaje que nosotros estamos utilizando. Y la logramos a través de validaciones. Existen diferentes tipos de validaciones. Les mencionaba de datos perdidos, que es para asegurar que los datos que en la tabla sean de tipo not null, entonces asegurarnos que en el formulario se capturen obligatoriamente esos datos. Las validaciones de rango o racionalidades, que por ejemplo no permitamos el mes 13, siendo que solo tenemos 12 meses. Eso sería algo ilógico, ¿verdad? Estaría fuera de toda racionalidad. Y así hay un tipo de validación para validar cada uno de los diferentes aspectos de lo que conlleva lo que es la consistencia de los datos. Ahora bien, la integridad declarativa es la que se coloca directamente en la base de datos y cuya finalidad específica es la integridad de los datos. Existen tres tipos de integridad declarativa, que serían la integridad de entidad, la integridad referencial y la integridad de dominio. Esos son los tres tipos de integridad declarativa que existen. Ahora, ¿qué buscan? Con cada uno de ellos nosotros buscamos un tipo de integridad de datos específicas. Por ejemplo, la integridad de entidad, también conocido en algunos libros como integridad de identidad que es de identificación, ¿verdad? Lo que busca es asegurar que que los registros en una tabla sean únicos. ¿Ya? Que yo no tenga dos veces el mismo empleado, que no tenga dos veces el mismo artículo, que no tenga dos veces el mismo cliente, dos o más, ¿verdad? O sea, un cliente solo debe estar registrado una vez, un empleado solo debe estar registrado una vez, una carrera solo debería estar registrada una vez. Entonces, eso es lo que busca la integridad de identidad o la integridad de entidad, asegurar que los registros en una tabla sean únicos. ¿Qué busca la integridad referencial? La integridad referencial lo que busca es validar las relaciones que existen entre dos tablas. O sea que cuando yo tengo una factura, si esa factura hace referencia a un cliente, que esa relación sea una relación válida, que no me parezca facturas del cliente 150, siendo que solo hay 100 clientes. Eso es lo que busca la integridad referencial. Y la integridad de dominio está orientada hacia los valores específicos de las columnas, ¿sí? Que en una columna que es de tipo valor, por ejemplo, o precio, cuando nosotros deseamos guardar el precio de un artículo en una factura, no aparezcan precios negativos, ¿verdad? Porque no es lógico, no existiría lógica en que yo le venda un artículo a menos 100 lempiras o a menos $100 o a menos 100, cualquiera sea la unidad de moneda que estemos manejando. Entonces, esos son los tres tipos de integridad que cuando creamos una tabla, ayer solo veíamos, en el video anterior solo veíamos las columnas que debe contener, cómo crear esas columnas, cómo modificarlas y cómo eliminarlas en su debido momento. Pero una tabla, aparte de sus columnas, debe contener esas reglas de integridad que aseguran la integridad de los datos. Entonces vamos a comenzar con la primera, que sería la integridad de identidad. La integridad de entidad o identidad hace uso de llaves primarias y llaves foráneas para poder identificar como único cada uno de los registros de una tabla. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros creamos, vamos a conectarnos a nuestra base de datos de trabajo. ¿Okay? Digamos que yo quiero crear. Las llaves pueden ser, dependiendo de cómo están compuestas, cómo están conformadas, perdón, pueden ser llaves simples o llaves compuestas. Llaves simples son aquellas llaves
que están formadas por un único campo, y llaves compuestas son aquellas que están formadas por dos o más campos. Eso obviamente va a depender de la información, de los datos que nosotros queremos almacenar en una columna. Entonces, veamos, digamos que quiero crear una tabla llamada departamento. Tabla, departamento. Vamos a trabajar con la estructura, con la visión política de nuestro país. Departamento. Y aunque pudiéramos creer que el departamento ID, por como nosotros, nuestro país está compuesto de 18 departamentos, pudiéramos pensar en un campo de tipo entero. Pero si revisamos bien los departamentos en nuestro país, el 0 es un dato significativo. Por ejemplo, tenemos el departamento 05, que es Cortés, no el departamento 5, sino que el departamento 05. Entonces, en este caso, en lugar de un entero, voy a utilizar un char de dos posiciones. Not null y un nombre, que sería un varchar. O sea, las llaves primarias no necesariamente tienen que ser de tipo entero, ¿verdad? Tienen que ser consistentes con el tipo de datos que nosotros deseamos almacenar. Los constraints nosotros los podemos agregar directamente cuando estamos creando la tabla. Yo puedo decir, ok, un constraint es el término con que nos referimos a cualquier tipo de integridad dentro de la base de datos. Una llave primaria es un constraint, una llave alterna es un constraint, una llave foránea. Entonces, constraint es el término genérico que utilizamos para referirnos a cualquier tipo de integridad declarativa. Entonces, constraint, le colocamos nombre, porque una llave primaria va a ser un objeto, al igual como lo es una tabla, al igual como es una columna. Entonces es conveniente, no obligatorio, pero sí es conveniente que nosotros le asignemos un nombre. Entonces, la nomenclatura que yo utilizo es colocar un prefijo PK, que es la abreviación de primary key, y luego el nombre de la tabla, PK departamento. Luego el tipo de constraint que estamos agregando, en este caso el constraint es de tipo primary key, y en el campo que vamos a utilizar como llave primaria. En este caso el campo es departamento ID. ¿Okay? Entonces, ya creamos nosotros nuestra tabla. Entonces vamos a comprobar si esa integridad está funcionando. Vamos a ver. Insert into departamento. Value, digamos el departamento 01 es Atlántida. Y ahí ya se insertó. Vamos a ver si es cierto, si no me equivoqué. Departamento. No se ha insertado, no le puse. Vamos a insertarlo. Ahí sí ya se insertó. Vamos a ver. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si yo por error intento ejecutar esta sentencia nuevamente? La base de datos inmediatamente identifica que ya existe un registro 01 y por lo tanto permitir que existiera nuevamente un registro 01 produciría un error, y viene la base de datos y lo rechaza. Aquí nos dice, y notemos aquí donde mencionaba, el fin específico de la integridad declarativa está pensado en la integridad de datos. Vea, el mensaje ya de hecho es un mensaje genérico que ya está establecido y que nosotros no lo podemos cambiar. Ahora bien, si nosotros no colocamos en el lenguaje de programación, porque alguien puede pensar, bueno, entonces, si yo tengo integridad declarativa, no necesito colocar integridad por procedimiento. Y hasta cierto punto
podemos decir que es válido. La integridad por procedimiento en este caso no se necesitaría porque nuestros datos estarían siempre protegidos. Pero, ¿qué ocurriría? Que muy probablemente un usuario final no entendería un mensaje como este. Sería un mensaje que no sería significativo para ellos y el formulario en este caso carecería de una comunicación significativa con el usuario. Entonces, aun y cuando exista la integridad declarativa, siempre debe de colocarse la integridad por procedimiento porque el objetivo específico de ambas es muy diferente. ¿Verdad? Yo no puedo sustituir integridad por procedimiento con integridad declarativa porque entonces yo no estaría pensando en una comunicación significativa con el usuario. Entonces, ahora bien, la integridad de identidad, aparte de utilizar llaves primarias, también utiliza lo que se conoce como llave alternas o llave únicas. ¿Qué son las llaves alternas o llaves únicas? Bueno, son características de una tabla que también tienen la capacidad de identificar de forma única los registros de esa tabla y que complementan a la llave primaria, porque la llave primaria pudiera ser que no sea suficiente, no porque le hace falta características, ¿verdad? Sino porque se salen del, de lo que la llave primaria puede validar. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si yo intentara insertar un registro como este? Por simple inspección, nosotros podemos notar que ese registro es inconsistente porque yo no debería, bueno, para empezar, no debería tener dos departamentos que se llamen Atlántida. Y número dos, yo sé que el departamento 02 no es Atlántida, ¿cierto? Es otro departamento al que le pertenece ese número. Yo sé que el código 02 le pertenece a Colón, pero no es tanto el hecho de que el departamento 02 se lo esté asignando a Atlántida, no es ese el error que hay, pero el error es que ya existe otro departamento que se llama Atlántida. Ahora, la llave primaria por sí sola no puede validar esto. Si yo intento ejecutarlo, la base de datos me lo va a permitir. Vamos a ver si es cierto. Sí me lo permite, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no estoy incumpliendo la llave primaria, ¿sí? Yo estoy teniendo, hasta ese punto la base de datos no puede darse cuenta que ese código, que eso es incorrecto, a menos que nosotros cuando estamos diseñando, así lo hagamos. Entonces, bueno, en este caso lo que debo hacer es, aquí me doy cuenta que el nombre también tiene la capacidad de poderme identificar, o sea, yo no debería de tener dos departamentos con el mismo nombre, entonces eso lo convierte en un campo, en una columna con valores únicos que no pueden duplicarse, entonces eh, eso le da su capacidad de convertirse en una llave alterna. Entonces, las llaves alternas, al igual que las llaves primarias, yo las pudiera colocar desde un principio, pero digamos que en este caso a mí se me olvidó. Entonces, yo pudiera eliminar la tabla y volverla a crear tanto con sus llaves primarias como con su llave alterna, pero también puedo utilizar el comando alter table para a una tabla agregarle una llave, a una tabla que ya está creada, colocarle una llave. Entonces vamos a decir que vamos a modificar alter table departamento add constraint, ¿sí? Entonces lo que vamos a agregar, recuerden que cuando íbamos a agregar una columna era solo add y el nombre de la columna, pero en este caso lo que vamos a agregar no es una columna, a esta tabla lo que le vamos a agregar es una regla de integridad, un constraint. Entonces add constraint, el nombre del constraint, en este caso yo utilizo el prefijo UK de llave única o A, me parece más que AK, ¿verdad? Entonces que sería de llave alterna, prefiero la U.
Entonces, luego el campo que voy a utilizar como llave alterna, en este caso nombre, perdón, UK departamento, que sería el nombre de la columna, del código, pero del nombre de la tabla. Y si hubieran múltiples llaves alternas, entonces el campo que estamos utilizando como llave alterna. Pero como en este caso solo vamos a tener una única llave alterna, pues no lo considero necesario, ¿verdad? Pero sí pudiera darse que una tabla tenga múltiples llaves alternas. Entonces, para diferenciarla, utilice el nombre del campo como parte del nombre del constraint, ¿verdad? O si usted quiere como nomenclatura, puede decir, no, siempre, aunque no hayan, puedo querer utilizarlo. Entonces, departamento nombre. Unique, que sería el tipo de constraint que estamos colocando, y luego el campo que vamos a utilizar como llave alterna. Aquí nos va a lanzar un error. ¿Por qué nos va a lanzar un error? Bueno, porque la llave alterna es una regla de integridad, pero sucede que en esta base de datos yo ya tengo un registro que está violentando esa regla de integridad. Entonces, obviamente la base de datos me dice, mire, no puedo o no podemos colocar llave, una regla de integridad ahí, porque ya los registros ya están siendo inconsistentes. Entonces, lo que debemos hacer es volver consistentes, ¿sí? Deshacernos de la inconsistencia. En este caso puede ser de dos maneras. Yo puedo querer hacerlo eliminando el registro que es inconsistente o corrigiendo el registro que es inconsistente. En este caso yo voy a optar por eliminar el registro inconsistente. Delete from departamento, where departamento ID igual a 02. Entonces yo ya no tengo inconsistencia en mi tabla. Ya me deshice de ella. Entonces en este momento sí puedo colocar la regla de integridad. Ahí está, ya me lo permitió. Ahora, vamos a ver si funciona. Vamos a intentar violentarla nuevamente. No me lo permite, ¿no? Ahí me dice que no podemos insertar porque estamos violentando el constraint o la regla de integridad de llave única llamada UK departamento nombre. Entonces, en este caso, ya sabemos, obviamente, este tipo de mensajes es para personas con conocimiento técnico, ¿verdad? Que sepan lo que eso significa, no para el usuario final. Para el usuario final probablemente tenemos que utilizar un tipo de validación que se llama validación contra los datos almacenados, que es tomar el dato que queremos guardar y comprobarlo a ver si no entra en conflicto con los datos que ya están almacenados. ¿Okay? Entonces, en este caso, este registro no me lo va a permitir la base de datos a menos que yo haga las correcciones, ¿verdad? Que le coloque otro, no el valor correcto, porque eso no lo puede saber la base de datos, si el valor es correcto o incorrecto. Lo que sí puede decirnos es que le coloque un valor diferente al valor que ya tenemos almacenado, Atlántida. Entonces, bueno, en este caso yo sé que Colón es el departamento número 2. Ahora sí ya me lo permitió. ¿Ok? Y esas reglas de integridad, como forman parte de la base de datos, no las podemos violentar ni desde un lenguaje de programación, ni desde la interfaz gráfica. Yo me puedo ir a la interfaz gráfica si yo así lo deseo. Podemos ver que tampoco la vamos a poder violentar, la regla de la... Vamos a darle aquí para que veamos que esas reglas de integridad tampoco las podemos eliminar, ni siquiera que yo hiciera un formulario, ¿verdad? Y directamente a través del formulario decirle que no se valide esa regla de integridad. No hay forma, ¿verdad? De que yo pase por encima de esa regla de integridad. Entonces, ahora, bueno, existen, dijimos que las llaves primarias son simples si están formadas por un solo campo, pero se nos van a presentar situaciones en que nosotros tenemos
tablas que estén formadas o que su llave primaria esté formada por, por varias columnas. Por ejemplo, digamos que hablamos de la tabla municipio. Entonces, nosotros sabemos que nuestra visión política está formada, el municipio está formado por el número del municipio, pero también el número del departamento o el código del departamento al cual este pertenece. Por ejemplo, yo tengo 0501, pero también tengo 0101. ¿Sí? 0101 es La Ceiba, 0501 es San Pedro Sula. Entonces, yo no puedo referirme solo al municipio número 1. ¿Por qué razón? Porque hay 18 municipios número 1 en nuestro país. Está el 0501, el 0101, el 0801. Todos ellos tienen un nombre diferente. Entonces, por lo tanto, tenemos departamento ID, que es un char de 2, not null, ok, existen dos condiciones básicas para que una columna sea promovida. Por fin aquí apareció el departamento. Entonces vamos a tratar de violentar esa regla de integridad. Vamos a tratar de utilizar la interfaz gráfica para poder intentar violentar esa integridad y ver si nos lo permite. Aquí, bueno, podemos notar que, digamos, yo no podría ingresar otro artículo, otro departamento 01, aunque este se llame Comayagua. La base de datos debería de rechazarlo, porque el departamento 01 ya existe. Ahí está, no me lo permite. Aquí me dice que estamos violentando la llave primaria. Como de igual manera no me permitiría que yo vuelva a agregar el departamento de Atlántida o el departamento Colón. Vamos a ver, cuando intento grabar Colón nuevamente. Ahí me dice que estoy tratando de violentar la llave alterna, el unique key y cada departamento nombre. Entonces, yo obligatoriamente tengo que crear un departamento que sea diferente. Ahora el departamento número 03, que es Comayagua, ese sí debería de permitirlo. A ver, ahí está, si no lo permite. Entonces, no hay forma de que nosotros lo violentemos, ¿verdad? Ni a través de comandos, ni a través de la interfaz gráfica, ni a través de una aplicación, ¿verdad? Es imposible que alguien violente la integridad. Bien, entonces regresemos al ejercicio que estábamos viendo, que es el caso del municipio. O sea, decía que hay dos restricciones que deben de cumplirse. La primera de ellas ya la vimos aquí, ¿verdad? Que es para convertir una llave primaria o una llave alterna, es que no deben haber registros duplicados, ¿sí? Si yo, ya nosotros lo vimos aquí en este ejemplo, cuando intentamos aplicar esta llave foránea, perdón, esta llave alterna, y ya había un registro duplicado en el nombre. Entonces, la base de datos no nos lo permitió porque estábamos violentando el primer requisito para que un campo sea promovido a llave primaria o llave alterna, que es que no debe de permitirse valores duplicados. Y el segundo de los requisitos, o en este caso realmente es el primero, es que no la columna a la cual yo le deseo aplicar llave primaria
no debe de aceptar nulos. No, no es que no debe de contener, es que no debe de aceptarlo siquiera. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo hubiera dejado el departamento ID como null, cuando yo intentara colocarlo, y vamos a comprobarlo aquí, si yo digamos que quiero colocar el departamento ID como null y el municipio ID lo quiero colocar también como llave primaria. Entonces, char y todo municipio debe tener un nombre. Sí. Vamos a ver. Entonces digamos que en este caso creo esa columna. Creo esas columnas permitiendo nulo. Ahora, veamos que yo quiero colocar, y aquí es donde vemos lo que es la llave primaria compuesta. Yo no puedo colocar solo el departamento, perdón, solo el municipio como llave primaria. ¿Por qué razón? Porque en algún momento yo voy a intentar grabar al municipio 0, al municipio 0101, que es Atlántida. Pero en algún momento también voy a querer grabar al departamento, al municipio 0501, que es San Pedro Sula. Entonces, cuando intente grabar este segundo registro, me va a decir que no se puede porque ya existe un municipio 01. Entonces, no puedo dejar solo el municipio. Y si yo intentara dejar el departamento, ¿qué va a pasar? Cuando yo intente grabar al 0102, por ejemplo, perdón, este 0101 es La Ceiba, disculpen, La Ceiba. El 0102 sería Tela o La Masica, no me recuerdo cuál es el. Vamos a ver. El municipio número 2 es El Porvenir. Entonces, ¿qué ocurriría si yo colocara el departamento solo como llave primaria? Bueno, que en este registro no lo podía hacer porque ya habría un departamento número 1. Y si solo colocara el municipio, este registro no lo podría insertar porque ya existe. Entonces, en este caso, la llave primaria tiene que estar formada por ambos campos, tanto por departamento como por municipio. Entonces, eso es una llave primaria compuesta, cuando hay dos o más campos. Entonces, alter table departamento, add constraints, pk municipio, primary key, departamento ID, municipio ID. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué pasa cuando intentamos colocarlo como llave primaria. Me dice que no puede ser. ¿Por qué? Uy, perdón, aquí porque me estoy equivocando. Es en el departamento municipio. Bueno, aquí me dice, ¿va? Y también es parte de la integridad, mire, no me permite que yo le defina una llave primaria a un campo que ya tiene llave primaria. Ah, porque fíjese bien, y esto es importante que lo mencionamos, una tabla no puede tener dos llaves primarias. Y alguna gente se confunde y me podría decir, pero esa tabla tiene dos llaves primarias, tiene departamento ID y municipio. No, no tiene dos llaves primarias, tiene una sola llave primaria formada por dos columnas. De hecho, vea, el nombre es lo que me define la cantidad de, que es una sola llave primaria, ¿verdad? Entonces, aquí este es el error que me está lanzando, ¿verdad? Que una tabla ya tiene llave primaria, por lo tanto no le podría agregar una segunda llave primaria. ¿Sí? Lo que sí pudiera es agregarle una llave primaria que tiene dos columnas, como es el caso aquí, ¿verdad? Entonces vamos a comprobarlo.
Entonces, ¿Mm? Y aquí me lo menciona, mire, no puede convertir o definir una llave primaria sobre columnas que son de tipo null, o sea que aceptan nulos. En este caso, estas columnas deberían de ser de tipo not null. Entonces, lo que voy a hacer es borrar, dado que la tabla está vacía y que me sale, en este caso me sale más cómodo eliminar la columna, perdón, eliminar la tabla que modificar las columnas, ¿verdad? Entonces, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo tienen que ser las columnas? Tienen que ser de tipo not null. Todas y cada una de las columnas que forman la llave primaria. No así las llaves alternas. Las llaves alternas sí por lo menos uno de los registros pudiera ser nulo, pero no dos de los registros, porque entonces ya serían duplicados, ¿verdad? Entonces, pero por definición siempre acostúmbrese que ni las primarias ni las alternas deberían de aceptar nulos. Entonces, vamos a colocarle, ahora sí, vamos a eliminarla. Ya la había eliminado, entonces vamos a crearla. Y ahora sí, vamos a ver. Ahora sí ya me permite eso. Miren, entonces vamos a comprobar a ver si es cierto. Vamos a insertar, insert into municipio, values. Entonces en este caso, digamos, el primer municipio es 05, perdón, 01, que es la Ceiba. Normalmente los municipios que son 01 son las cabeceras departamentales, ¿verdad? Municipio 01 02. El porvenir. Y si pudiera ir yo agregando más, insert into municipio value 02 01 Sabana. Creo que esa va el. Ahí tenemos select asterisco from municipio. Okay. Ahora, vamos a crear nuestra llave alterna. Las llaves alternas también pueden ser simples y compuestas. Ahora, ¿cómo sería la llave alterna, digamos, en el caso del nombre? En el caso del nombre yo no pudiera decir alter table, municipio, add constraints, UK, municipio, nombre, unique, nombre. Fíjense, yo no puedo cometer este error. ¿Por qué razón? Porque al hacerlo así, colocar el nombre en general como llave alterna, me estaría diciendo que en el país todos los municipios deben tener un nombre diferente. Y eso no necesariamente ocurre, ¿verdad? Porque en nuestro país hay varios municipios que tienen el mismo nombre. Y no nos vayamos más largo. Aquí tenemos al departamento, perdón, al municipio El Porvenir, que es el municipio número 2 de Atlántida, pero en Francisco Morazán también hay un municipio que se llama El Porvenir. Y tenemos, por ejemplo, San José, que hay 3 departamentos que tienen un municipio llamado San José.
O Santa Rita, hay 3 departamentos que tienen un municipio llamado Santa Rita. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que decir? Bueno, tenemos que crear una llave alterna diciéndole que el nombre debe ser único, pero dentro de cada departamento. Entonces, en este caso, yo tengo que colocar departamento ID y nombre. Entonces, en ese caso sí va, porque ya el nombre se va a ser validado, pero dentro de cada departamento. Entonces, vamos a ver si eso aplica. ¿Sí? Vamos a ver, eso sería, si digamos yo tengo insert into municipio values 01 06 el porvenir. Okay. Vamos a ver. No me lo permite. ¿Por qué razón? Porque en el departamento de Atlántida ya existe un municipio que se llama El Porvenir. Entonces eso sería un error de llave alterna, ¿verdad? No, fíjese, no estoy violentando la llave primaria porque son números de municipios diferentes, pero sí estoy violentando la llave alterna porque dentro del mismo departamento no deberían haber 2 municipios que se llamen El Porvenir. Ahí me doy cuenta que es que ese municipio, El Porvenir, está en el departamento número 08, que es Francisco Morazán. Vamos a ver si Francisco Morazán sí me deja tener al departamento al municipio El Porvenir. Sí me lo permiten. ¿Sí? Fíjate, con lo cual estamos entrando en un tipo de inconsistencia. ¿Por qué razón, mano? Vamos a revisarlo ahorita. ¿Dónde está la inconsistencia? Bueno, está en que yo estoy creando un municipio en un departamento, pero ese departamento no existe todavía en la base de datos. Ahora, ese tipo de integridad no lo puede validar la integridad de identidad o integridad de entidad, porque ella solo se concentra en los valores de una tabla en específico. Entonces, lo único que puede validar es que estos registros sean únicos. Ahora, si ya queremos validar que los registros de esa tabla sean consistentes al relacionarse con otra tabla, entonces ya en ese caso tenemos que utilizar otro tipo de integridad declarativa, que sería la integridad por procedimiento. Pero esa la vamos a ver en otro video. En este nos vamos a concentrar en lo que acabamos de ver, que es integridad de identidad, que es llaves primarias o primary key, que las podemos agregar todos los constraints los podemos agregar directamente cuando estamos creando la tabla, pero si no los creamos en ese momento, los podemos crear con la tabla ya creada mediante un alter table. Ahora, si nosotros vamos a crear una llave primaria, hay 2 requisitos que debemos de cumplir. Número 1, que el campo no acepte nulos, y número 2, que el campo no tenga valores duplicados. ¿Okay? Eso aplica tanto para llaves primarias como para llaves alternas. Y las llaves primarias pueden ser simples, como el caso del departamento, en donde con la columna departamento ID yo tengo la capacidad de identificar como únicos los registros de esa tabla, o pueden ser compuestas, como el caso de municipio, donde yo necesito el número de municipio, pero también necesito el número de departamento. Entonces puede tener uno o más columnas una llave primaria. Lo que no puede tener una tabla es 2 llaves primarias. Eso es incorrecto y ya lo vimos ahí cuando por error yo traté de agregarle una segunda llave primaria a la columna, a la tabla de departamento. Entonces la base de datos me dijo que no podía porque esa tabla ya tenía una llave primaria. Entonces, más adelante vamos a continuar viendo lo que son la integridad declarativa.